El domingo pasado estuvimos hablando acerca de uno de los enemigos que tenemos como hijos de Dios, y que también como el enemigo tiene la estrategia de poder engañar a todo el mundo para poder así complacerse en el pecado o vivir en contra de lo que Dios ha establecido. En esta hora me gustaría hablar cuál es la parte que el Señor nos provee para que nosotros podamos vivir en un mundo no como las reglas que el enemigo puede establecer, sino para que vivamos como el Señor ha planeado que vivamos. Primera de Juan, capítulo 3, el capítulo 5, del versículo 3 al 5, dice de la siguiente manera: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. No solamente decir que amo a Dios, no solamente cumplir con ciertas normas religiosas, sino que el amar a Dios está ligado con la obediencia a sus mandamientos. El que dice que ama a Dios es porque está dispuesto a obedecer cada uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado. Y estos, me encanta lo que dice el apóstol Juan, y estos no son difíciles de cumplir. No es difícil de cumplir a la obediencia al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que la carga que el Señor pone sobre nuestra vida va a ser algo completamente difícil de llevar. Pero Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es decir, a veces vemos a Dios como que está poniendo normas y mandamientos tan difíciles que no todos van a poder alcanzar a cumplirlos. Cuando leemos la palabra de Dios, qué maravilla es darnos cuenta que la gracia de Dios es tan grande que nos muestra día tras día que el deseo de Él es que seamos salvos. Y no es nada complicado. Es difícil para nuestra carne poder doblegarse ante la majestad de Cristo. Pero los mandamientos de Dios, dice el apóstol Juan, son fáciles de cumplir. El versículo 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios tiene esta característica: vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. No tu fuerza de voluntad, no tu capacidad para sufrir, no la forma en la que tú ves la vida. Esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Es decir, el hombre o la mujer más fuerte en el reino de los cielos no es el que tiene más capacidad, mejores títulos, el que logra más cosas en el mundo, sino el que ha depositado completamente toda su confianza en Dios. Nuestra fe. Lo que el enemigo siempre va a atacar en tu vida es la fe. Lo que el enemigo siempre va a querer plantar en nuestro corazón es la duda. Dios no está contigo, Dios te ha abandonado, Él ya no te ama. Te fijas cómo fracasas, te fijas cómo estás. El enemigo siempre va a tratar de atacar nuestra fe, porque sabe que lo que ha causado la victoria en nuestra vida es nuestra fe. Dice el versículo 5: ¿y quién es el que vence al mundo? Lo reafirma el apóstol Juan. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la fe. ¿Quieres vencer al mundo? Necesitas rendir tu vida a Cristo. La única manera que tenemos en esta tierra para vencer el pensamiento del mundo es rendirnos a Cristo. Nadie que no tiene a Cristo en su corazón puede ser libre del pensamiento del mundo. Nadie sin rendir su vida a Cristo puede ser libre de las ataduras del pecado. Nadie que no doblega todo su ego ante el servicio, el señorío del Señor Jesucristo, no puede conocer a Dios ni vencer al mundo. Amados, no podemos. No hay hombre ni mujer tan capaz, tan inteligente, tan sabia, tan fuerte como para decir: yo no necesito a Cristo. Todo aquel que no ha rendido su vida a Cristo es esclavo del pensamiento del mundo. Y por lo tanto, como dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4, se constituye enemigo de Dios.
Hay una enemistad con Dios, hay una barrera que nos divide de nuestra relación con Dios. El pecado en el cual nos podemos jactar y deleitar es imposible de vencer con nuestra fuerza. La única manera en la cual un hombre y una mujer es libre del pensamiento del mundo, de las garras del pecado y de su naturaleza pecaminosa, es cuando dice: Cristo, tú eres Señor y eres el único Salvador, me rindo ante ti. No hay otra forma de vencer el pensamiento. Ninguno de nosotros tiene la capacidad por sí mismo ni la inteligencia para discernir: esto es del pecado y esto me va a hacer daño. Nadie. Necesitas rendir tu vida a Cristo. Y qué maravilla es saber que para rendir nuestra vida a Cristo no necesitamos ser perfectos, ser los mejores y llegar a un nivel, a un estándar de calidad moral para decir: ahora vengo a Cristo. De hecho, Cristo derramó su sangre y murió por todos aquellos que reconocen y dicen: yo necesito, porque soy el más pecador, porque soy el más sucio, porque no tengo forma de salvarme. Este es el mensaje del Evangelio, porque Cristo vino a buscar y a salvar a los que estábamos perdidos, no a los perfectos, sino a aquellos que han dicho: necesito que tú obres en mi vida. Cristo no dice: límpiate para que vengas a mí. Cristo dice: ven a mí para que seas limpio. Cristo no dice: perfecciónate para que vengas a mí. Cristo dice: ven a mí y serás perfeccionado. Necesitamos comprender el mensaje del Evangelio para poder rendir nuestra vida a Cristo y ser libres del pensamiento que el mundo desea incluir en nuestra vida. Porque mientras nuestra vida no se rinda a Cristo, seremos esclavos del pensamiento del mundo. La otra parte es que si ya nos hemos rendido a Cristo, amados hermanos, pero nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro sentimiento solamente se está alimentando de las cosas del mundo, entonces no podremos disfrutar la vida que Dios ha planeado para nosotros. Si yo tengo tiempo para ver 3, 4 series en una semana o 3 capítulos en un día de una serie, pero no tengo el tiempo para leer la palabra de Dios, no me estoy alimentando del pensamiento de Dios, me estoy alimentando solamente del pensamiento del mundo. Y nuestra mente está siendo formada por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que sentimos. El apóstol Juan les está escribiendo a hombres y mujeres que han sido lavados con la sangre de Jesús. El apóstol Juan no les está escribiendo a personas que necesitan rendir su vida a Cristo. Son personas que están recordando el Evangelio, pero Juan les está diciendo: tenemos esta lucha todavía contra el mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, tenemos que luchar contra él, pero todavía estamos a la expectativa o en la tentación de pensar como el mundo. ¿Qué es lo que está alimentando tu vida? ¿Qué es lo que está llenando todo tu día? ¿Qué es lo que está ocupando toda tu agenda? ¿Qué es lo que está controlando nuestros sentimientos? Porque la mente es lo que controla todo lo que somos. La forma en la que tú piensas va a determinar la forma en la que tú sientes, y la forma en la que tú sientes va a determinar la forma en la que tú actúas. Por eso la Biblia nos habla en Romanos 8 que la mente que piensa en el mundo, la mente controlada carnalmente por el mundo, solamente trae destrucción, pero la mente que es gobernada por el Espíritu produce vida y paz. Tú decides qué es lo que está entrando en tu mente, porque tu mente, tus pensamientos deciden tus sentimientos, y tus sentimientos hacen que actúes como sientes. Y qué difícil es cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por nuestras conjeturas, por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, sin Cristo. Porque Jeremías dice que el corazón, la mente, los sentimientos, todo mi interior es tan engañoso que nadie puede conocerlo. Por eso Salomón escribe y dice: sobre toda cosa guardada, que tienes que cuidar tu corazón. Cuida tu mente, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que sientes, cuida lo que piensas.
La mayoría de los pensamientos que nos llevan a estar en depresión son pensamientos que están solamente en nuestra imaginación. Necesitamos comprender que hay una lucha y que el mundo nos puede afectar de muchas maneras a través de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Esa es la labor del mundo, hablando del pensamiento que gobierna. Distraernos de lo que realmente necesitamos. Miren, el diablo no necesita aparecerse todos los días en nuestra casa para sentir que nos va a asustar. Ni siquiera nos tiene que enfermar y muchas veces no va a tener que quitarnos todas las cosas para distraer nuestra mente de Dios. Hermanos, de hecho, cuando en el libro de Job nosotros leemos cómo Satanás le quitó todas las cosas a Job, Job, en lugar de alejarse de Dios, termina diciendo: ahora, después de este sufrimiento, mis ojos te ven y te conozco mejor que hace el tiempo atrás. Sin embargo, para el enemigo, la estrategia que cada día resulta con nosotros es distraernos y alimentar nuestra mente con cosas que nos alejen de lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Necesitamos ser astutos como serpientes. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Por qué mi vida se está en decaimiento? ¿Por qué mi fe ya no está tan fuerte? ¿Por qué de repente el gozo se está apagando? ¿Por qué la paz que antes gobernaba ahora está desapareciendo? ¿Por qué ahora ya me cuesta más trabajo amar? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué no puedo pedir perdón? ¿Por qué empieza mi mente a pensar más como el mundo que como Cristo? Necesitamos saber qué es lo que estamos escuchando, leyendo, de qué nos estamos alimentando, porque yo puedo estar en Cristo, ser salvo, pero aún así estarme perdiendo la oportunidad de disfrutar la vida que Dios quiere que yo tenga en esta tierra. No podemos luchar contra el mundo si somos como el mundo. Hay una diferencia, y no es externa, es interna. Lo que gobierna nuestra mente. Necesitamos alimentar nuestra fe. La palabra de Dios tiene que estar alimentando constantemente nuestra fe. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que podamos vencer el mundo? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16. Si va conmigo a la palabra en esta parte. Dice el apóstol Pablo: en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Ahora, anote muy bien este versículo, por favor. El que es espiritual, dice Pablo, lo juzga todo. No dice el que es espiritual juzga a todos. Eso es una gran diferencia. Aquel que es espiritual y que está siendo guiado por la mente de Cristo no se lleva juzgando, pero sí juzga todo. Tiene la capacidad de discernir, de mirar si algo está bien o no, si algo conviene o no conviene, si algo viene de Dios o no viene de Dios, si algo viene instruido por Dios o viene instruido por otras cosas, si algo viene del Señor para mi paz o no lo viene. Él juzga todas las cosas. Es decir, el que es espiritual tiene la capacidad de retener en su mente lo que tiene que retener y le va a beneficiar, pero también tiene la capacidad de desechar lo malo y entonces ser mejor. Ser espiritual no me da la capacidad de juzgar a todos. Porque podemos caer en este juego, en esta crítica, en este tiempo de decir: todos están mal menos yo, porque la Biblia dice que el espiritual no lo puede juzgar nadie. El espiritual es aquel que está viviendo de tal manera, como dice el apóstol Pablo a primera de Timoteo, tiene que tener una vida irreprochable, no perfecta, pero irreprochable. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, no juzga a todos. ¿Sí se escucha bien allá atrás, hermanos? Tienes la capacidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Escudriñenlo todo, retengan lo bueno, ¿y qué más? Y desechen lo malo. Esto es la mente. Esto es ser espiritual. Tener la capacidad de distinguir las cosas que me van a nutrir, que me van a alimentar, que me van a fortalecer.
El versículo 16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién ha conocido la mente del Señor como para poderle decir lo que tiene que hacer? Pero el apóstol Pablo termina esto diciendo con esta afirmación: nosotros, por nuestra parte, tenemos, escuche bien, la mente de Cristo. ¿Quiénes? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús tienen la mente de Cristo. Es decir, el mundo ya no gobierna en tu mente. Ahora tú tienes la mente de Cristo. Y el mundo no puede gobernar donde gobierna Cristo. Pero ¿qué es la mente de Cristo? Porque la verdad que cuando leemos estos pasajes a veces nos vamos a una esfera tan mística, tan sobrenatural, que solamente algunas personas pueden alcanzar. Y creemos que después de pasar muchos años en el Evangelio y buscando al Señor, llegaremos a tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo: después de tantos años tendrás la mente de Cristo. En el momento en que tú rendiste tu vida a Jesús, en ese mismo momento fuiste transformado en una nueva creación, en una nueva persona que tiene la mente de Cristo. Esta es la buena noticia. Tenemos la mente de Cristo. Es decir, el mundo nunca va a gobernar ni va a ganar la victoria sobre aquellos que han rendido su vida a Jesús. Tener la mente de Cristo no es algo místico. Tener la mente de Cristo es conocer, o es tener la capacidad de conocer y de obedecer al Padre. Esto es la mente de Cristo. La mente de Cristo no tiene que ver con algo sobrenatural y más allá de lo que nuestra fuerza pueda soportar. La mente de Cristo es tener la capacidad de conocer y de obedecer al Padre. Tener la mente de Cristo es tener la capacidad de vivir la vida como Dios ha planeado que vivamos la vida. Eso es tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es desear lo que Cristo desea. Tener la mente de Cristo es actuar como Cristo actuaba. Ahora, para conocer la mente de Cristo, no necesitamos revelaciones especiales ni poderes metafísicos. A veces pensamos que el cristiano que ha avanzado en el Señor tiene la capacidad de controlar una esfera espiritual, cuando la Biblia nos dice que la madurez en el cristiano no tiene que ver con las experiencias sobrenaturales, sino con el carácter que está reflejando a Cristo. La mente de Cristo solamente lo resume el apóstol Pablo y nos está diciendo: es tener la capacidad de obedecer al Padre así como Cristo lo estaba obedeciendo. ¿Quieres conocer la mente de alguien? No necesitas tener poderes telequinéticos. Para conocer la mente de alguien se requieren dos cosas: mira su forma de hablar y mira su forma de actuar. Ahí conoces la mente. Y para conocer la mente de Cristo, no necesitamos una revelación especial. Ya tenemos una donde se nos ha mostrado cómo es la mente de Cristo y hacia dónde Él nos quiere llevar. La mente de Cristo podemos distinguir por su forma de hablar y la forma de comportarse. Y alguien puede preguntar: ¿y cómo podemos conocer cómo actuaba Cristo y cómo hablaba Cristo? Muy sencillo. Vete a este libro llamado Biblia y ábrelo y empieza a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que llamamos los 4 evangelios, y ahí vas a encontrar la fuente fidedigna de lo que Cristo habló y de lo que Cristo hizo. Si alguien te dice: es que yo leí un libro donde dicen que Jesús hacía palomitas de barro y le soplaba y agarraban vida, ¿está en los evangelios? No, no lo puedes creer.
Es que alguien me dijo que Cristo se fue a Egipto a vivir allá y allá agarró todas sus enseñanzas. ¿Está en los 4 evangelios? No, entonces no lo puedes creer. Es que miré una serie donde Jesús está sentado en un bar y está viendo a un montón de mujeres ahí. ¿Está en el evangelio? No, entonces no lo puedes creer. Tener la mente de Cristo es tener la capacidad de distinguir en aquello que me puede contribuir a que la imaginación me ayude emocionalmente a algo, pero la única fuente fidedigna donde está lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo es la Biblia, y su vida está registrada en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que tú necesitas para conocer la mente de Cristo es leer más la palabra de Dios. El nombre de Jesús ha sido usado por todos los grupos que se han levantado en todo el mundo. Y todos proclaman que la ideología de ellos se encaja con la ideología de Jesús. Sin embargo, créanme, la enseñanza de Cristo es tan única que no es copiada de ninguno de los falsos maestros que han estado sobre la tierra. Pero la mente de Cristo es lo único que nos capacita para vencer el pensamiento del mundo. Si alguien pregunta, ¿qué necesito hacer para conocer a Jesús? Tienes que leer más los evangelios. Y en esta mañana, para entrar a la predicación, me gustaría compartir con ustedes 4 aspectos de la mente de Cristo que encontramos en los evangelios. ¿Estamos listos? Y aunque no digan amén, yo sé que están listos. ¿Cuál es la mente de Cristo? Ahora, escuche bien. La mente de una persona se puede conocer por lo que habla y por lo que dice, por lo que actúa y cómo se comporta. Veamos 4 aspectos de la mente de Cristo entonces. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, versículo 19. Y en ese mismo capítulo también tenga abierta la Biblia en el versículo 30. El primer principio de la mente de Cristo, ¿cómo es la mente de Cristo? Es la siguiente. Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre exclusivamente. Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, versículo 19 dice: entonces Jesús afirmó: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, también la hace ¿quién? El Hijo. El versículo 30, Jesús lo dice de esta manera, más claro y más rotundamente: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Hermanos, qué humildad. Jesús no está diciendo, yo hago todo por mí mismo, por eso tienen que adorarme. Escucha lo que está diciendo Jesús: yo no hago nada por mi propia cuenta, el Padre me ha dicho lo que yo tengo que hacer. Si le tienen que dar la gloria a alguien, se la tienen que dar ¿a quién? Al Padre. Una mente guiada por Dios jamás recibe la gloria para él mismo. Uniendo a lo que dice el apóstol Pablo, no está juzgando a todos. Sigue diciendo el Señor Jesús: juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo. Y vuelve a decir: pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad ¿de quién? Del que me envió. No estoy haciendo lo que yo quiero. La única manera en la que podemos vencer al mundo es rindiendo nuestra vida a Cristo y reconociendo: no quiero hacer lo que mi carne me pide, no quiero hacer lo que mi pecado me pide, no quiero hacer lo que el mundo me obliga a hacer, quiero hacer lo que el Padre me está diciendo que yo haga. La mente de Cristo es la capacidad y el deseo y el anhelo de cumplir la voluntad de Dios. Y mientras Cristo no reine en el corazón del hombre, el hombre no tiene el deseo de agradar a Dios.
Ser cristiano se vuelve complicado a veces, hermanos, porque estamos enfrascados en una lucha diaria entre lo que nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa quiere que hagamos y lo que Dios quiere que hagamos. Es decir, no somos hombres y mujeres rescatados por Dios y perfeccionados al instante. Estamos creciendo, estamos siendo formados, estamos siendo santificados, pero la evidencia de que tú tienes la mente de Cristo es esa lucha que tienes contra el pecado. No que no peques, no que no caigas, no que seas perfecto, pero estás todos los días luchando contra el pecado. Hermano, y a veces me gana el pecado. Y a veces siento que soy el más débil. ¿Qué tengo que hacer? Clamar a Cristo y Él te va a sostener. Hace poco estábamos hablando con un hombre que tiene tiempo que rindió su vida a Cristo, que está escuchando la palabra, tenía problemas con el alcohol y me decía un día: fíjese, pastor, que hay veces que estoy aquí en la casa, no tengo nada que hacer y me levanto con unas ganas de echarme unas cervecitas bien heladas. Y luego el otro día llegaron unos amigos por mí y me dijeron: hey, en la casa de fulano hay fiesta y está la cerveza como a ti te gusta. Dice él, bien helada, regalada, dice, así que puedes ir si quieres. Y me levanté, me alisté y cuando iba, dice él, me empecé a sentir mal porque no quería hacerlo, pero sabía que podía hacerlo. Y lo que hice fue empezar a decirle: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, no quiero fallar, no quiero caer, no quiero volver, necesito que tú me ayudes, necesito que me sostengas. Y a media cuadra, dice, tuve una capacidad de decir no y de regresarme a la casa porque no quiero fallarle al Señor. Amados, no es que a Dios le tienes que demostrar que eres fuerte. Al contrario, tienes que reconocer que eres débil y clamar a aquel que gobierna sobre tu pensamiento y sobre tu corazón y saber que tu fortaleza no está en ti, viene de Él. Pero esta lucha que tenemos por hacer la voluntad de Dios, mientras que el mundo y nuestra carne nos está jalando a desobedecer a Dios, es la evidencia de que tu mente es la mente de Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Cristo está diciendo: yo no vivo para hacer mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de aquel del que me envió. Vivo poniendo mi mente, mi corazón, mi pensamiento, mis fuerzas en Él. Toda la mente de Cristo entonces es vivir luchando por hacer la voluntad de Dios. Colosenses 3, versículo 17. Tener la mente de Cristo entonces es luchar contra el pensamiento del mundo, pero con una razón: porque deseo agradar a Dios. Colosenses 3, 17 nos dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo lo que tú estés haciendo, de palabra o de hecho, tienes que hacerlo para el Señor. Porque no trabajamos para los hombres, trabajamos para Él, haciendo todo para la gloria de Dios. Entonces la mente de Cristo es aquella que está luchando para obedecer la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí esta mañana? Segunda característica de la mente de Cristo: todo lo que habló Cristo era ordenado por el Padre. Por eso ninguna enseñanza en ninguna religión se puede comparar a lo que Cristo enseña, porque la fuente es el Padre mismo. Juan capítulo 12, versículo 49, el Señor Jesucristo dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. ¡Wow! El Padre que me envió me ordenó qué decir y me ordenó cómo decirlo. ¿Sabes qué dice Santiago? Si alguno puede controlar su lengua, entonces es perfecto. Jesús dice: yo no hablo lo que yo quiero hablar,
Yo estoy hablando lo que el Padre me dice, cómo decirlo y por qué decirlo. Sigue diciendo el versículo 50, y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿qué quieres que hable? Señor, ¿cómo quieres que lo diga? Hermanos, si diariamente en nuestro día a día nosotros tomáramos tiempo para orar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable y cómo quieres que lo hable? Muchos conflictos en nuestra familia se evitarían. Porque hay gente que nos dice, no es lo que dices, es cómo lo dices. Eso es lo que me hiere. Y fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Él me ha dicho qué decir y qué más y cómo decirlo. ¿Tenemos esta sumisión a Dios nosotros, amados? Cuando vas a ir a hablar con un cliente, pones ese trato en las manos de Dios. Señor, dame sabiduría. Si tú eres aquí el que está presente, abre las puertas o cierra las puertas. Señor, voy a cerrar este trato, dime cómo debo de hacerlo. Señor, voy a llamarle la atención a mis hijos, pero que no sea mi coraje ni mi frustración, que seas tú, Señor, hablando cómo lo voy a hacer. Señor, necesito que me digas qué decir, pero si te fijas en lo que hablamos y cómo hablamos, creemos que tenemos autonomía y que tenemos que hacerlo como nosotros pensamos. Y Cristo dice, lo que yo he hablado no lo hablo como yo quiero, sino lo que el Padre me ha dicho y como el Padre me ha dicho que lo diga. Tus palabras edifican o destruyen. Tus palabras bendicen o maldicen. Tus palabras levantan o hacen caer. Cuando la Biblia dice que el poder de la lengua o el poder de la vida y la muerte está en la lengua, no está hablando de que decretes y de que confieses y de que declares y que manifiestes. Eso es un pensamiento de la nueva era, pero no es bíblico. Lo que está diciendo Proverbios es la forma en la que tú hables va a bendecir, va a edificar, va a levantar, va a restaurar o va a destruir, va a maldecir o va a acabar con la vida de alguien. Es tan importante lo que hablamos porque todos los días nos estamos comunicando con las personas que amamos y nos aman. Es que así hablo yo. Es que así te lo digo y te lo entiendes. Si no fueras tan cabezón, sí lo entenderías. Hermanos, a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar. Es que así soy. Necesitamos comprender que si queremos mostrar a Cristo en esta vida, tenemos que vivir como Él vivió. Y Cristo vivió, no hablando como Él quería, sino poniendo aún lo que iba a hablar en las manos del Padre. ¿Qué quieres que diga, Señor? ¿Cómo quieres que lo diga? A veces, si se da la oportunidad, alguien te dice, hermano, puedes predicar tal día, el domingo, puedes compartir una enseñanza. Y es curioso porque rápido decimos, hermano, no estoy preparado. Deme chance para ayunar, para orar, para consagrarme y para poder hablar lo que Dios quiere que hable. Y uno dice, wow, hermano, qué espiritual, qué vida tan consagrada. Cuando esta búsqueda de saber qué decir y cómo decirlo y cuándo decirlo, no debe de ser cuando tú vas a estar en el púlpito, sino relacionándote todos los días con la familia que te ama, con las personas que están cerca de ti. Porque consagramos el púlpito. Cuando la Biblia nos llama a no ser cristianos de púlpito, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. La mente de Cristo es una mente que está regulada por lo que el Padre quiere que diga. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí,
somos tan sabios ni tan inteligentes como para poder hablar correctamente siempre. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a decir lo que tenemos que decir y cómo decirlo. ¿Me dan 20 minutos más? Ya no son 5, hermanos, porque como hay aire acondicionado, son 20 ahora. Ya no son 5 minutos. Tener la mente de Cristo entonces es cuidar lo que hablamos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 25. ¿Cómo puedo evaluar mi vida para saber si estoy siendo alguien que regula su pensamiento conforme a la voluntad de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Necesito saber qué hablar. Y la Biblia me dice entonces que mi mente tiene que luchar contra la mentira y tengo que hablar la verdad. Versículo 29. Eviten toda conversación obscena. ¿Qué es lo que está llenando tu mente? Evita que de tus labios salga toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición esas palabras para quienes les escuchan. Tenemos que orar. Señor, necesito que mis palabras sean de bendición. Señor, necesito que mis conversaciones sean de edificación. Señor, necesito que mis palabras puedan bendecir, que mis palabras edifiquen. Versículo 30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. El apóstol Pablo no está hablando de lo que hacemos, está diciendo que con nuestras palabras, con nuestras conversaciones, podemos contristar al Espíritu Santo. La mentira, las palabras obscenas. La Nueva Traducción Viviente y la Traducción Libre dicen: no cuenten chistes en doble sentido, no hablen en conversaciones subidas de tono, no te van a llevar a bendecir, no contribuyen a tu crecimiento. No digan majaderías, no usen groserías ni malas palabras. Todo esto engloba una conversación obscena. Al contrario, todo esto, según dice el versículo 30, esto agrava al Espíritu Santo de Dios, o entristece al Espíritu Santo de Dios, o contrista al Espíritu Santo de Dios. No lo ahuyenta, no se va, no va y viene, pero contrista al Espíritu Santo. Y nuestra labor es agradar a Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. No quiero desagradarlo. Necesito vivir cuidando lo que hablo. Hay gente que se preocupa si es pecado comer este tipo de carne, si es pecado esta bebida, si es pecado tal cosa, cuando Cristo dijo: no es lo que entra a tu cuerpo lo que contamina, sino lo que sale es lo que contamina. ¿Y de dónde surgen todas estas malas conversaciones, estas conversaciones obscenas? Es del corazón donde surge todo esto. Tienes que cuidar tu corazón. La Biblia nos dice contra qué tenemos que luchar. Vaya conmigo al versículo 31. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para que mis palabras sean de bendición y edifiquen? Versículo 31 dice: abandonen toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y toda forma de malicia. Así se cuida el corazón. Tienes que abandonar todo esto. No coquetees con la amargura, no coquetees con la ira, no coquetees con el enojo. No puedes tener palabras que edifican y bendicen si estás luchando o si estás albergando esto en tu corazón. O sea, no es porque vienes un domingo a la iglesia
o porque cantemos, lo que hace que nuestro corazón se transforme, porque todos los días estamos luchando contra el pensamiento del mundo, pero lo que sí hace que mi corazón sea diferente es que me rinda a Cristo y me esté alimentando de lo que Él quiere que me alimente a través de la palabra, y que luche contra lo que tenga que luchar. Tu familia no es tu enemigo. Tu enemigo es la ira, la amargura y el enojo que te está albergando en el corazón y que te está haciendo ver a tu familia que te aman como tus enemigos. Es que no son como yo les digo que sean. Es que no son como yo les pido que sean, por eso no soy feliz. Escucha, la Biblia no nos dice que hasta que la gente sea como nosotros queremos que sean, vamos a ser felices. La Biblia nos dice, tú compórtate como quieres que los otros te traten a ti. El secreto de la felicidad no está en estar dependiendo de la actitud de la gente que me rodea, sino en comprender que soy yo el que tiene que cambiar. Hermanos, por eso la vida cristiana es una vida que se llama a negarse a nosotros mismos. Quiero darte el ejemplo de cómo quiero que me trates, pero no para exigirte que me trates así. El impacto que dice el Señor Jesús al vivir como Él ha planeado que tú vivas será tan grande que no tienes que exigir que los otros cambien. Sé tú el que inicia. Tenemos que tener la mente de Cristo. Saca de tu corazón todo esto o lucha contra ello. Tercera parte, tercer aspecto de la mente de Cristo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Al hablar lo que el Padre le dice que hable y a luchar por hacer su voluntad, Jesús restaura. Es lo que hace. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a quebrar la caña que estaba despedazada, ni vino a apagar el pábilo que humeaba. Vino a restaurar la pata de la perniquebrada y a levantar a la oveja que estaba descarriada. Una vida cristiana, una vida que tiene la mente de Cristo, está dispuesta a restaurar a quienes le rodean. Somos llamados a restaurar, a edificar, a levantar. No somos llamados a juzgar ni a condenar. Por eso el apóstol Pablo dice: la mente de Cristo, o el que es espiritual y tiene la mente de Cristo, juzga todas las cosas. Y vuelvo a decir, no juzga a todos, juzga las cosas, no a las personas. Amados hermanos, en cada uno de nosotros, en las familias que componemos, hay personas que necesitan ser levantadas, ser restauradas, ser edificadas, ser animadas, ser abrazadas, que escuchen que son valiosas. Pero cuando los vemos en sus momentos más débiles, lo que hacemos es juzgar, condenar, en lugar de edificar. Lucas capítulo 6, versículo 37, la mente de Cristo en nuestra vida nos hace vivir de esta manera. Lucas 6, versículo 37, Cristo dice esto: no juzguen. ¿Y saben qué va a pasar? No se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Esta es una vida que restaura, esta es una vida que edifica, esta es una vida que muestra a Cristo. El versículo 38 dice: den y se les dará. Ayuda, comparte, extiende tu mano y se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que midan a otros, se les medirá a ustedes.
Quiero dar, bendecir mis recursos, mi tiempo, mi economía o lo que sea. Quiero compartirlos con aquellos que están a mi alrededor, y de esa manera también Dios me va a estar midiendo a mí. Muchas veces leemos este pasaje, hermanos, y automáticamente pensamos que van a pedir ofrenda, porque pensamos que estos pasajes son exclusivos para la ofrenda. Jesús está hablando de nuestra vida cotidiana. Da sin medida todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes a los seres que amas. Dalo así. Pero es que este primo que me cae tan gordo y que le pide favor uno y nunca está dispuesto a hacerlo, ¿qué debo de hacer? Jesús dice: bendice a tus enemigos, ora por ellos, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Ser cristiano es un desafío que no podemos cumplir solos si no estamos dependiendo de Cristo. No juzgues, no condenes, perdona y da. Es la vida de Cristo. Y cuarto aspecto y último de la mente de Cristo, lo que está registrado en los evangelios y que es parte clave y fundamental para poder tener esta mente. La cuarta parte de la mente de Cristo es una vida constante de oración. Si no hay una vida de oración constante, no puedes vencer la amargura y el enojo en tu corazón. Si no hay una vida de oración constante, no puedes controlar tu lengua y siempre estarás hiriendo y lastimando. Y si no hay una vida constante de oración, no puedes actuar como el Padre te ha dicho que lo hagas. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Es muy hermoso que Cristo nunca dijo: oigan, estuve orando toda la noche y el Padre me dijo que les dijera esto. Jesús tampoco dijo: me levanté tempranito a orar y recibí una revelación de Dios. Quienes registran la vida de oración de Cristo son las personas que estaban cerca de Él. Un hombre y una mujer de oración no tiene que estar gritando que oran. La gente que está a su alrededor se va a dar cuenta que está orando. Martín Lutero decía: cuando no oro un día, yo me doy cuenta que no oré. Cuando no oré 2 días, mi esposa se da cuenta que yo no oré. Cuando no oro 3 días, el diablo ya sabe que no oré. Necesitamos estar constantemente en una vida de oración. El versículo 12 de Lucas 6 dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Queremos controlar nuestra lengua, hermanos, con 5 minutos de oración diaria. Queremos conocer la voluntad de Dios con 5 minutos de oración al día. Queremos descubrir qué es lo que Dios ha planeado, cuando a veces ni siquiera oramos. Y Cristo oraba todo el tiempo. Y si no le daba el tiempo en todo el día, oraba toda la noche. Y si tenía una agenda tan llena y apretada todo el día, se levantaba de madrugada a orar. Pero nos muestra el mensaje: ¿quieres vivir como Dios ha planeado que vivas? Tienes que pasar más tiempo en oración. Filipenses 4:6 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. ¿Quieres tener la mente de Cristo? Tienes que orar. ¿Quieres hablar como Cristo? Tienes que orar. ¿Quieres tener un corazón sano? Tienes que orar. ¿Quieres vivir en victoria? Tienes que orar. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que orar.
La mente de Cristo está marcada por una vida constante de oración. Amados, necesitamos orar más, porque de otra forma el pensamiento del mundo es quien estará controlando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Necesitamos entender lo que tenemos. No tienes que luchar contra el mundo como pensando que vas a perder. Tienes que enfrentar al mundo con la promesa de que ya tienes la mente de Cristo y estás presto para la victoria. En oración, pídele al Señor, quiero hacer tu voluntad. En oración, dile al Señor, quiero hablar como tú quieres que yo hable. En oración, dile al Señor, quiero, Señor, ser una persona que edifica, que restaura y que levanta. En oración, dile al Señor, saca mi amargura, saca este enojo, saca este rencor, porque quiero que mis palabras sean de bendición. Pero todo lo que necesitamos lo vamos a obtener por medio de la oración. Esto es lo que Cristo nos enseña. Amén. Póngase de pie y le damos gracias al Señor por su palabra. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, que seamos hombres y mujeres dispuestos a obedecerte. Que tengamos también, Señor, esa capacidad para distinguir entre aquello que viene de nuestra naturaleza pecaminosa, que viene del enemigo, que viene del mundo, y que vivamos, Señor, como tú has planeado que vivamos. Señor, te pido que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nuestros labios, Señor, que nuestra conducta sea para animar, para restaurar, para poder ayudar, Señor, a aquellos que lo necesitan. Señor, que vivamos como tú viviste aquí en el mundo. Y si lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro tiempo de oración, que lo hagamos. Señor, que lo hagamos por deleite, porque nos escuchas, porque estás con nosotros. Pero también que lo hagamos porque necesitamos, Señor, vivir en este mundo como tú has planeado que vivamos. Te damos gracias por la victoria que está reservada en cada uno de nosotros por medio de Cristo. Y te pedimos, Señor, que toda sombra de duda se disipe y que podamos avanzar tomándonos de tu mano. En el nombre glorioso de Jesús te damos gracias. Amén y amén.